a partir del siglo V el Lignum Crucis, el trozo de la cruz de Cristo, según la Iglesia Católica. Seguimos demostrando físicamente que la historia antigua es de los católicos. Prueba de ellos el monasterio abajo descrito del siglo VI. Ver imagen fotográfica. El rey David le dice a su esposa Mical: te adoro, te hago reverencia, me postro ante ti, me inclino ante ti, te amo. Está escrito y está basado en lo que ustedes verán a continuación y es válido. Índice. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Saludos para todos ustedes, saludos para sus familias. Gracias por apoyarnos en este canal católico, El Corazón del Evangelio con un servidor. Vamos a, como ya miraron en el título, los pastores quedan al descubierto cómo han mutilado la Biblia, cómo han cambiado partes de la Biblia, cómo han querido hacer trampas y todo sale al descubierto, que cambian los versículos para atacar a la Iglesia Católica. No lo hacen para que sus ovejas los comprendan mejor o no. Lo hacen para atacar a la Santa Iglesia Católica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita aquí vamos a ver es toda esta mentira, cómo los deja al descubierto, hasta dónde llegan, tristemente, por un solo objetivo, ni siquiera para convertirse a Dios, ni siquiera para llevar almas realmente como lo dicen a Dios, sino para atacar a la Iglesia Católica. Y lo más triste, que sus seguidores les creen. ¿Será que no han visto esta información? ¿Será que nadie les ha mostrado esta información? Pues hoy se las vamos a poner aquí. Miren, esta información es de un canal que se llama Católicos Cristianos. Es un canal el cual yo se lo recomiendo porque tiene muy buena enseñanza. A ver, espérenme tantito. Quiero estar 100% seguro. Numeral 1, Biblia del Oso. Un momento, ¿verdad? Al cual yo se los recomiendo, queridos hermanos, este canal se llama Católicos Cristianos, así se llama. Métase a YouTube, ponga Católicos Cristianos y ahí le va a aparecer estos videos de historia muy profundizada donde deja por los suelos la doctrina protestante y todas sus mentiras, los cambios que le han hecho a la Biblia. ¿Cuántas ocasiones yo he escuchado hablar que se jactan diciendo, oh, aquel que le quite o le agregue como la Iglesia Católica, le caerán todas las plagas y cosas así, cuando son ellos los que están haciendo, quitando la verdad de la Biblia para distorsionarla y así poder atacar a la Iglesia Católica? Miren, les voy a poner el video. Les invito a darle like para que YouTube lo muestre a muchas personas y muchas personas abran los ojos y no caigan en estos engaños, pastores. Aquí se va a ver, van a quedar descubierto cómo la Reina Valera, la Biblia del oso, la del cántaro de aquellos años, por ahí de 1569, las Biblias estaban, para empezar, estaban completas, ¿verdad? Con sus 73 libros. Y ya después por ahí vino la mutilación, el desastre y medio para poder atacar a la Iglesia Católica, porque vieron que limpiamente nunca iban a poder y ni podrán, ni con sus mentiras siquiera, porque sus mentiras están quedando al descubierto de estos pastores autonombrados, de la Alianza Evangélica, de todos, aquí se queda al descubierto. Por eso los invito a que busquen también este canal de Católicos, Católicos Cristianos, y se suscriban y aprendan a defender su fe. Bueno, aquí se las voy a poner, vamos a ver. Año 1569 de Cassiodoro de Reina. Numeral 2, Biblia del Cántaro, año 1602 de Cipriano de Valera. Numeral 3, Biblia Reina Valera, año 1960. Esta es una Biblia del siglo XXI, editada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Numeral 4, Biblia Reina Valera, año 1953, siglo XX, editada por las Sociedades Bíblicas Unidas.
Numeral 5, Biblia Reina Valera, año 1914, siglo XX, editada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Numeral 6, Biblia Reina Valera, año 1960, siglo XX, editada por las Sociedades Bíblicas en América Latina. Esta es la primera Biblia real del siglo XX, editada, textual, literal, publicada en el año de 1960. Numeral 7, Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Lengua Española, tomo 1, año 1716. Numeral 8, Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Lengua Española, tomo 5, año 1737. Numeral 9, Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Lengua Española, tomo 6, año 1739. Numeral 10, Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española, año 1780. Numeral 11, Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, año 1822. Numeral 12, Pequeño Larousse, ilustrado, nuevo diccionario enciclopédico, año 1919. Numeral 13, Diccionario Derecho Canónico, Jurisprudencia Eclesiástica Española Antigua y Moderna, año 1847. Numeral 14, Extracto del escrito del Concilio de Nicea, año 787. Numeral 15, Pequeño glosario de su contenido. Numeral 16, Breve resumen de los iconoclastas. Numeral 17, Conclusiones finales. Dice Casiodoro de Reina en su Biblia del Oso, año 1569, y la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, año 1602. En sus Biblias, ambos eruditos y herejes y apóstatas agustinos utilizan en sus versículos literal, textual, escrituralmente las palabras adorar, postrarse, reverencia. Adjuntaremos física y fotográficamente las imágenes de ambas Biblias arriba mencionadas. Las compararemos con su nueva Biblia Reina Valera en diferentes épocas, el cual estas han sido adulteradas, modificadas, tergiversadas a favor de amañados a sus propias formas y maneras e intereses. La Biblia del Oso dice que David adoró al rey Saúl. Veamos cómo tradujo Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 9, la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea en el año de 1569. A mi derecha se encuentra imagen fotográfica de la página donde está Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 9. Amplificación de la imagen en 1 Samuel capítulo 24 versículo 9. Después también David se levantó y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y le adoró a Saúl. A mi izquierda aparece que el adorar es hacer reverencia. La Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, año 1569, confirma literal, textual, escrituralmente que David sí adoró al rey Saúl e inclinó su rostro en tierra. Pero Casiodoro... Si se dan cuenta cómo los protestantes se la pasan diciendo que nosotros adoramos a la Virgen María y que adoramos a los santos y que no sé qué cosa, cuando su propia Biblia, la Biblia primera que de estos años que está mostrando aquí este señor Enrique Cortés, que les ha tumbado sus doctrinas por los suelos, se dan cuenta cómo antes su Biblia tenía estas, ¿cómo decía yo? Les permitía adorar, pero después se dieron cuenta los protestantes que con esto podían atacar a la Iglesia Católica. Dijeron, no, vamos a quitar esto porque esto no nos está conviniendo, se nos está cayendo el negocio. Pero antes la Biblia de ellos, así estaba. Ellos quitaron las palabras
porque estaba en una forma entendida. Adorar, o sea, reverenciar a alguien, tenerle mucho respeto. Y ahí la adoración, claro, es a Dios, amar a Dios, pero adorar no significa que por eso le estoy quitando el lugar a Dios, significa que le tengo mucho respeto a cierto personaje, ¿no? Como hacemos nosotros los católicos, ya sea por los santos, por la Virgen María y todo esto, ¿no? Sigamos escuchando, está bueno esto, hermano, dele like y suscríbase, está buena esta información. De reina en su paralelo de la imagen a su izquierda, explica en su versículo 9 que David adoró al rey Saúl, pero en forma de reverencia. Esto nos indica que sí podemos adorar, pero con un pensamiento de reverencia. La Biblia del Cántaro dice que David adoró, se postró e hizo reverencia al rey Saúl. Veamos cómo se tradujo Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 9. La Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, publicada en el año de 1602. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 9. A mi derecha aparece lo que es la imagen fotográfica del capítulo y versículo de la Biblia del Cántaro. Amplificación de la imagen de Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 9, y dice: después también David se levantó y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y adoró. A mi derecha aparece el paralelo que significa adorar es reverencia. La Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, año 1602, confirma literal, textual, escrituralmente, que David sí adoró al rey Saúl e inclinó su rostro en tierra. Pero Cipriano de Valera, en su paralelo del versículo 9 de la imagen a su derecha, explica que David adoró al rey Saúl, pero en forma de reverencia. Esto nos indica que sí podemos adorar, que sí nos podemos inclinar ante una persona, pero con un pensamiento de reverencia. La Biblia Reina Valera, año 1960, esta Biblia la modificaron y alteraron en 1 de Samuel capítulo 24, versículo 9, que lo contiene la Biblia del Oso y la del Cántaro de Casiodoro y Cipriano. Ahora, la Biblia Reina Valera, año 1960, ahora ya no es 1 de Samuel capítulo 24, versículo 9. Ahora es 1 de Samuel capítulo 24, versículo, y alteraron, sustituyendo las palabras en 1 de Samuel capítulo 24, versículo 9. Sustituyeron la palabra adoró, Biblia del Oso y la del Cántaro, versículo 9, por la palabra literal y textual de reverencia, ahora colocándolo en su versículo 8. Veamos ahora la evidencia física de su alteración y modificación textual. Ahora veremos el original de la Biblia Reina Valera del año 1960 en 1 de Samuel capítulo 24 versículo 8. Biblia Reina Valera 1960. En 1 de Samuel capítulo 24 versículo 8, amplificado, alteraron ahora por reverencia y su rostro en tierra y con un versículo diferente. Esto sí es herejía pura en su Biblia Reina Valera, año 1960, y dice, versículo 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voz de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Aquí hemos amplificado la palabra reverencia. Ahora veamos
¿Qué dice en Mateo capítulo 18, versículo 26? En la Biblia del Oso, año 1000, de Casiodoro de Reina. Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, año 1569, en Mateo capítulo 18, versículo 26, imagen fotográfica. Antes de mirar este versículo que va a mostrar aquí el hermano de este canal Católicos Cristianos, ¿sí se van dando cuenta, hermanos, quiénes son los que le quitan a la Biblia? ¿Quiénes han adulterado la palabra de Dios? ¿Quiénes le han mentido a sus ovejas a ojos abiertos? ¿Por qué? Porque le creen más al pastor que estudiar de perdida su propia historia, ya no la historia de la Iglesia Católica, siquiera su propia historia de 1500 para acá, ¿no? Lo que ha venido pasando, cómo han adulterado la Biblia de estos años, de 1569, la Biblia de la Biblia del Oso, del Cántaro, para que se den cuenta cómo mienten los pastores, porque saben que sus ovejas les creen a ojos cerrados. Con que el pastor diga que es verde, aunque sea azul, sus ovejas le creen. Aunque la Biblia diga que es negro o que es blanco, si el pastor dice es azul, a él le creen. Triste, lamentablemente, ¿no? Está muy buena esta información, hermanos, muy buenísimo. A mi izquierda, amplificado en la parte superior. Y dice, entonces aquel siervo postrado adorábalo, diciendo, Señor, detén la ira para conmigo y te lo pagaré. Ven, el siervo postrado como deudor ante el acreedor, su señor lo estaba, adorábalo. Aquí está más amplificado en Mateo capítulo 18, versículo 26, donde el siervo postrado adorábalo. Como deudor ante el acreedor, el señor, la persona que tenía que pagarles la deuda, y dice en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado adorábalo, diciendo, Señor, detén la ira para conmigo y todo te lo pagaré. Nota muy importante, esto quiere decir que sí se puede como persona postrarse ante otra persona y adorarlo, pero como una reverencia. Y esto no es idolatría, tomando de base la respuesta en 1 Samuel capítulo 24, versículo 9, que dice reverencia. Ahora, veamos qué dice en Mateo capítulo 18, versículo 26, en la Biblia del Cántaro, año 1602, de Cipriano de Valera. Inicio del Evangelio según San Mateo como constancia. Ver imagen fotográfica a mi derecha. A mi izquierda, imagen fotográfica de la página de la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, año 1602, en Mateo. Miren, antes de continuar, de seguir escuchando aquí hermano, ¿ustedes han escuchado hablar algún pastor que hable de estas Biblias, de la Biblia del Cántaro, de la Biblia Reina Valera, pero bueno, de aquellos años del Oso, del Cántaro? Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque si ellos hablan de esta Biblia o la recomiendan, los protestantes, mayoría seguramente se les va a meter la espinita y van a ir a buscar a ver qué encuentran en esta Biblia. ¿Qué van a encontrar en esta Biblia? Van a encontrar los 73 libros, o sea, una Biblia completa y no incompleta, como ahora la traen toda despedazada, versículos cambiados. Van a encontrar lo original como estaba antes, ¿verdad? Porque así se mantuvo mucho tiempo. Por eso los pastores no hablan de esto. ¿A dónde han oído esta pandillita de la Alianza Evangélica, de donde se juntan todo este montoncito de buitres, Salvador Barragán, Carlos Veloz, Edgar Pachueco y otros más por ahí que se les pegan? ¿Dónde los han oído hablar o recomendarles a sus ovejas? ¿Saben qué? Vayan a la historia protestante y averigüen sobre la Biblia del Cántaro de 1569 o la Biblia de 1602. No la van a recomendar porque van a toparse con una sorpresa como no tienen idea.
Pero yo sí se les recomiendo a todos los protestantes, incluso si hay un pastor evangélico que pues ya es pastor, pero no sabía esto, que vaya y averigüe de estas Biblias, a ver qué encuentra, con qué se topa, y se dará cuenta cuánto error han cometido en las traducciones con tal de atacar a la Iglesia Católica. Claro, error con maña, porque ya son errores amañados. Ya estamos mirando cómo cambiaron un versículo 9, bajándolo al 8, quitándole lo que no les conviene, agregando lo que sí les conviene, y por eso enredan a muchas personas que no saben de Biblia. Aquí se queda la Alianza Evangélica y todos los pastores que tanto defienden su Biblia incompleta. Aquí se les acaba. Se quedaron desarmados con esta información. Sigamos escuchando. Capítulo 18, versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado adorábalo, diciendo: Señor, detén la ira para conmigo y todo te lo pagaré. Vean, el siervo postrado como deudor ante el acreedor, su señor lo estaba adorábalo. Aquí. O sea, les estaba dando la enseñanza que no hay ningún problema adorar a alguien siempre cuando no piense que esa persona es Dios. Así de sencillo. Miren lo que dice la traducción católica de la Biblia latinoamericana. Aquí tengo Mateo 18, versículo 26. Dice: el empleado pues se arrojó a sus pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. O sea, se arrojó a sus pies. Si eso fuera malo, no hubiera quedado esto registrado así, sino hubiera salido, hubiera dicho el rey: levántate, levántate, esto está prohibido, no me ando enterrando al suelo porque esto es adorar y cosas así. Pero no estaba malo, siempre cuando no estuvieran pensando que esa persona que adoraban por respeto, pues era Dios. Tan sencillo como eso. Sigamos escuchando. Aquí está más amplificado en Mateo capítulo 18, versículo 26, donde el siervo postrado adorábalo. Como deudor ante el acreedor, el Señor, la persona que tenía que pagarles la deuda. Veamos qué dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado adorábalo, diciendo: Señor, detén la ira para conmigo y todo te lo pagaré. Nota muy importante, esto quiere decir que sí se puede como persona postrarse ante otra persona y adorarlo, pero como una reverencia. Y esto no es idolatría, tomando de base la respuesta en 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 9, que dice reverencia. Ahora veamos qué dice en Mateo capítulo 18, versículo 26 en la Biblia Reina Valera, año 1960. Veamos ahora en la página a mi izquierda lo que es San Mateo, Biblia Reina Valera, año 1960, en Mateo capítulo 18, versículo 26. Como podrán observar, la modificación y alteraron, tergiversaron a su manera con tal de combatir a la Iglesia Católica de idólatra. Y dice, ya amplificado: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí está más amplificado en Mateo capítulo 18, versículo 26, donde legalmente el siervo postrado debería decir adorábalo, y lo cambiaron las sectas evangélicas por suplicaba. En esta Biblia le eliminaron también la palabra adorábalo, tal y como lo tienen las Biblias del Oso, año 1569, y la Biblia del Cántaro, año 1602. Y aquí dice en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Como podrán observar, las sectas evangélicas Protex modificaron y alteraron, tergiversaron a su manera, cometiendo la herejía pura con tal de combatir a la Iglesia Católica, acusándola de idólatra. Ahora,
observemos qué dice en Mateo capítulo 18, versículo 26, en la Biblia Reina Valera, año 1953. A mi izquierda, imagen fotográfica de Mateo capítulo 18, versículo 26 de la Biblia Reina Valera, año 1953. Y dice a mi derecha, que está amplificado, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo. Si se dan cuenta, con tan solo 7 años de diferencia, es decir, la Reina Valera de 1960 ya no tiene la palabra adoraba, ya se la habían eliminado para poderse defender de tanta calumnia que avientan contra la Iglesia Católica. Cuando 7 años atrás, en Reina Valera 1953, sí tenía la palabra adoraba. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, tal y como los tienen las Biblias del Oso, año 1569, y la Biblia del Cántaro, año 1602. Aquí está más amplificado en Mateo capítulo 18, versículo 26, donde legalmente dice, el siervo postrado le adoraba. Lo actualizaron, en vez de adorábalo, tal y como lo tienen las Biblias del Oso, año 1569, y la Biblia del Cántaro, año 1602, y dice en la imagen amplificada, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Literalmente y textualmente, la Biblia Reina Valera confirma que sí se puede adorar a una persona, pero con pensamiento de reverencia. Ya dejen de engañar a sus sectarios evangélicos. Protex. Ahora, sigamos observando qué dicen en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 9, en la Biblia Reina Valera, año 1914. A mi izquierda está la página del libro Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 9. Y a mi derecha estamos señalando el versículo 9, el cual lo vamos a amplificar. Aquí está más amplificado en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 8. Nuevamente confirmamos que lo alteran, modificándolo el versículo 8, el cual, sustituyéndolo por el versículo 9. Asimismo, modifican las palabras postrado por inclinó y sustituyeron la palabra adorábalo por la palabra reverencia. Ya no mientas, sectas evangélicas, Protex. Ustedes están engañando a toda su gente que lo siguen. Miren cómo ustedes han tergiversado su propia Biblia a su propia conveniencia, el cual lo estamos demostrando con evidencias físicas las alteraciones que ustedes han hecho. Como podrán observar, hermanos católicos, sus Biblias reinas diableras las han alterado de tal manera, las tergiversaron, cometiendo la herejía pura, con tal de llevar la contraria, mintiendo, presentando información falsa, así como hablado por ellos, las sectas evangélicas Made in Gringolandia, con tal de denigrar a la Iglesia Católica, acusándolas de idólatra. Pues se les sigue demostrando con evidencias físicas a estos herejes sectarios evangélicos Made in Gringolandia y Protex, sus propias falacias verborreicas, engaños, mintiéndoles públicamente a sus seguidores en sus changarros de esquina, así como a otras personas particulares. Ahora, sigamos observando qué dice en Mateo capítulo 18, versículo 26, en la Biblia Reina Valera, año 1914. Imágenes fotográficas del Mateo capítulo 18, versículo 26,
donde estamos señalando el capítulo 18 y el versículo 26. A mi izquierda, imagen fotográfica de la Biblia Reina Valera, y a mi derecha está amplificado el Mateo capítulo 18, versículo 26, y dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. En Mateo capítulo 18, versículo 26, está correcto las palabras utilizadas como postrado y le adoraba. Aquí está más amplificado en Mateo capítulo 18, versículo 26, se conserva por las palabras postrado y ahora solamente se modifica el sentido, que es el mismo pero actualizado, sustituyendo adorábalo por adoraba. Menos mal que las sectas evangélicas, que aquí no sustituyeron la palabra adoraba por reverencia. Y dice en Mateo 18, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Ahora veamos qué dice en 1 Samuel capítulo 24, versículo 8, en la Biblia original propia, editado en su mismo año, Reina Valera, año 1960, y que obra en mi poder el original, el cual lo verán a continuación las imágenes fotográficas. Imagen fotográfica de la verdadera Biblia Reina Valera del año de 1960 en 1 Samuel capítulo 24 versículo 8 amplificado. En esta imagen está más amplificado lo que es el versículo 8 de 1 Samuel capítulo 24, amplificado, alteración ahora por reverencia, tal y como está escrito arriba en la imagen fotográfica, el cual ha sido sustituido la palabra adoró, que está escrito en la Biblia del oso y la del cántaro. También modificaron el versículo 9 de la Biblia del oso y la del cántaro, sustituyéndolo ahora textualmente por el versículo 8 en la Biblia Reina Valera, cometiendo herejía nuevamente las sectas evangélicas y con evidencias físicas. Dentro de la Biblia del oso de Casiodoro de Reina, año 1569, y en la Biblia del cántaro, año 1602, confirma literal, textual, escrituralmente que, literal A, David sí adoró al rey Saúl e inclinó su rostro en tierra. Pero Casiodoro de Reina, en su paralelo del versículo 9 de la imagen a su izquierda, explica que David adoró al rey Saúl, pero entendiéndose que es en forma de reverencia, literal. Exactamente como lo hacemos los católicos, ¿verdad? Porque es una persona de respeto, una persona que nos recuerda a alguien, como a los santos, la Santísima Virgen María, ni se diga. O sea, estos hombres que traducieron esta Biblia en aquellos años era para enseñarle a sus ovejas qué significaba cuando alguien le hacía reverencia a alguien, que significaba adorarlo, pero de una manera de respeto. Pero como después le quitaron estas palabras, pues ahora los protestantes están hechos bola, ya no saben qué hacer. Ahora les metieron en la cabeza que no se le debe de arrodillar a nadie, que porque al apóstol Pedro, cuando salió aquel hombre y se arrodilló, al que le dijo, levántate, levántate, de ahí se agarran para tener como un pretexto, sobre todo para atacar a la Iglesia Católica. Pero miren cómo se les caen sus argumentos a todos estos pastores que andan por el mundo predicando un evangelio distorsionado, porque le quitaron lo que ya les habían explicado por ahí sus maestros, que al menos habían respetado la Biblia, ¿no? Porque, como les digo, era una Biblia que venía completa, o está completa, hasta donde yo tengo entendido, la del oso y la del cántaro, ¿verdad?
estas dos Biblias. Por eso, como les decía hace un ratito, los pastores nunca te van a mencionar de estas Biblias. Ya falta poquito, vamos a seguir escuchando. B. Esto nos indica que sí podemos adorar a una persona y postrarnos ante una persona, pero con un pensamiento de reverencia. Aquí seguimos ahora demostrando las falacias y engaños de las sectas evangélicas Protex con evidencias físicas. En esta presentación del video, ahora veamos qué dice en Mateo capítulo 18 versículo 26, en la Biblia original propia, editado en su mismo año, Reina Valera, año 1960, y que obra en nuestro poder. Imagen fotográfica real de la Biblia Reina Valera del año 1960 en Mateo capítulo 18 versículo 26, el cual explicaremos en la siguiente diapositiva. ¿Qué dice en su versículo 26 ya amplificado? Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Literal A. Aquí está más amplificado en Mateo capítulo 18 versículo 26, donde el siervo postrado le suplicaba, escrito en la Biblia Reina Valera Real del año de 1960. Literal B. En esta Biblia le suprimieron, es decir, se eliminó la palabra adorábalo, tal y como está escrito en la Biblia del Oso, año 1569, y en la Biblia del Cántaro, año 1602, así como en las otras Biblias que ya mencionamos. Literal C. En la Biblia Reina Valera, año 1953, dice adoraba, es decir, se eliminó la palabra adoraba. Como podrán observar, las sectas evangélicas han modificado sus propias Biblias a su manera, y esto es una herejía pura con tal de engañar a sus seguidores y meter más adeptos dentro de sus sectas. Aquí estamos demostrando evidencias reales con Biblias reales. Literal D. En la Biblia Reina Valera, año 1914, dice adoraba. Es decir, se eliminó esta palabra por adoraba. Nota aclaratoria muy importante. Numeral 1. David sí adoró al rey Saúl e inclinó su rostro en tierra. Pero Casiodoro de Reina, en su paralelo, del versículo 9 de la imagen a su izquierda, explica que David adoró al rey Saúl, pero entendiéndose que es en forma de reverencia. Exactamente. Exactamente, queridos hermanos, para que se den cuenta hasta dónde han llegado los pastores protestantes con tal de ganar ovejas y así lanzarse contra la Iglesia Católica para difamarla, hasta dónde llegan adulterando la palabra de Dios, quitando la palabra de Dios, quitándole para solamente así poderle hacer la guerra a la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué será? ¿Por qué les estorba tanto la Iglesia Católica? Si la Iglesia Católica solamente lo que hace es evangelizar, lo que hace es presentar el verdadero evangelio de Cristo, es lo único que hace. ¿Por qué les estorba tanto? Porque ese reproche de conciencia no los deja a los pastores. Les estorba la luz de Cristo porque está en la iglesia del Señor, que es la Santa Iglesia Católica. Hermanos, aquí quedó por los suelos todas estas enseñanzas de los pastores, especialmente por aquel grupito de la Alianza Evangélica que está por ahí haciendo harto ruido. Por eso se han dado cuenta que ni ellos salen de acuerdo, se dan unos agarrones, otro le avienta al otro, el otro lo maldice al otro, porque traen una doctrina bien mal, bien descompuesta, o sea, puros pedacitos, bien incompleta, bien distorsionada. ¿Por qué nunca recomiendan esta Biblia del Oso de 1569, la del Cántaro 1609? Porque estas Biblias estaban completas y tenían mejor explicación para que ellos entendieran. Una vez que dejaron esta Biblia, pues se les hizo un desastre y ya no saben qué hacer más que insultar
porque ya no tienen argumentos cómo defender su doctrina, pues que no tiene cimiento en Cristo. Por eso, toda la iglesia protestante son fundadas por hombres. La única iglesia que es fundada por Cristo es la Santa Iglesia Católica. Que viva la Santa Iglesia Católica, que viva la Santísima Virgen María, que viva todos los santos que han dado su vida por predicar el verdadero evangelio de Cristo el Señor. Igual los invito a darle like al canal, a suscribirse al canal del Corazón del Evangelio, a suscribirse al canal de Católicos Cristianos, que tiene esta excelente historia, estas excelentes enseñanzas. Síganlo para que no se pierda esas enseñanzas tan maravillosas que nos llenan, nos enriquecen para dar razón de nuestra fe. No olvide, dele like y hasta la próxima. Ahí estamos. Y los invito, como les digo, a seguir a este hermano, Enrique Cortés, el dueño de este canal de Católicos Cristianos. Un señor muy sabio, sabe mucho, y él es el que me dio permiso para compartirles esta tremendísima enseñanza. Hay mucho, pero vámonos por partes, ¿eh? Dele like y suscríbase y dígame qué le pareció, si usted sabía eso. En buena onda, en buena onda. Yo sé que aquí hay muchos que son protestantes, pero los invito en buena onda, no los estoy ofendiendo. Abran los ojos, ya no se dejen engañar. Dígale a su pastor que cómo puede conseguir la Biblia del Cántaro y la del Oso. Y usted quiere averiguar qué se escribió en aquellos entonces, porque hoy hay tanto error. Incluso pastores mismos han dicho que hay más de 500 errores en las traducciones protestantes. ¿Qué más le busquen, hermanos? Busquen esta Biblia de perdida para que se enteren qué realmente se escribió cuando tradujeron su Biblia que usan la del Oso y la del Cántaro. Hasta la próxima. Dele like, no lo olvide, ya que sin su like no vamos a ir muy lejos, pero dele like, primeramente Dios. Sigamos evangelizando, abriendo los ojos a más personas.